Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Giana Marcela Bautista Vargas. Pertenezco al grupo número 2 de gestión documental del programa de Ciencias de la Información y Bibliotecología. En este momento nos corresponde explicar cuáles son los procedimientos de un programa de gestión documental. A continuación, vemos que los procesos que conforman el programa de gestión documental son el proceso de producción, recepción documental, distribución, el proceso de trámite, el proceso de organización, vemos el de consulta, conservación y disposición final. A continuación vamos a hacer una breve reseña de lo que significa el proceso de producción. El proceso de producción es el que comprende los aspectos de origen, creación, diseño de formatos y documentos con los cuales conforme a las funciones de cada dependencia empieza a producirse la documentación de la empresa. ¿Qué pretende este procedimiento? Normalizar la forma de hacer los documentos basados en los principios jurídicos y técnicos. En este caso, el marco normativo que lo encierra está la Ley 43 de 1913, la Ley 527 de 1999 y el Acuerdo 060 del Archivo General de la Nación. El Acuerdo 060 nos dice que debemos imprimir original y 2 copias de cada comunicación y debemos garantizar quiénes son las personas que deben asegurar la firma del documento para su debido destinatario y remitente. Como conclusión, la producción de los documentos se reduce a ciertas actividades. Debemos tramitarlo, distribuirlo, organizarlo, consultarlo y por último digitalizarlo. El segundo proceso, recepción de documentos, el cual encierra la normativa, el Acuerdo 060 del Archivo General de la Nación y el Decreto 2150 de 1995. ¿Qué es el proceso de recepción de documentos? Es aquel conjunto de operaciones desde la verificación y control que una institución debe asegurar en el momento de admitir los documentos para que sean radicados y remitidos a una persona natural o jurídica. La recepción se lleva a cabo en 2 pasos, la radicación y el registro. En radicación de documentos, ¿qué debemos asegurar? La asignación de un número consecutivo, el cual nos incluye una fecha, una hora y el nombre del destinatario. Una vez tengamos estos datos capturados, debemos generar un rótulo y como último debemos generar una plantilla de control de radicación y entrega de la documentación a su respectivo destinatario. El siguiente paso es el registro, es el cual nos indica cuáles son los medios para la recepción. Debemos tener en cuenta la foliación de las copias y sus anexos, la asignación de los datos como es el nombre, la dependencia, la fecha, la hora, el número de anexos y el consecutivo, que es aquel número que se le asigna a la comunicación de acuerdo al Archivo General de la Nación, en el cual te va a diferenciar si es entrante, saliente o interna. Los medios se clasifican en 2, electrónicos y en mensajería. El tercer proceso es el de distribución de los documentos, el cual nos debe garantizar que la documentación llegue a su respectivo destinatario. La normativa que lo encierra es el Decreto 229 de 1995, que es el cual nos dice que debemos garantizar el uso del envío por vía postal. El Acuerdo 060 del Archivo General de la Nación es el que nos indica que la documentación debe ser distribuida a su destinatario. ¿Cuál es el interés de este proceso? Distribuir al interior y al exterior de las empresas toda la documentación que se genere de acuerdo a las funciones establecidas por la empresa. Los documentos externos y los documentos internos deben garantizarse que deben ser debidamente distribuidos y posteriormente enviados. Debemos tener en cuenta que debe existir un registro de correspondencia enviada y un registro de correspondencia recibida o interna. El trámite de documentos es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Dentro de este proceso se encierran 2 actividades muy importantes: la recepción de la solicitud
y la respuesta que tiene que ir asegurada de acuerdo a los tiempos que están asignados por el Acuerdo 060 del Archivo General de la Nación. En el proceso de recepción de la solicitud, que debemos tener en cuenta: una confrontación y diligenciamiento de la documentación versus plantilla de control y la ruta del trámite, la identificación del trámite como tal, y debemos determinar la competencia de acuerdo a las funciones de la dependencia. El siguiente proceso es la organización documental, el cual es el resultado de realizar una clasificación y luego una ordenación. Para realizar este procedimiento debemos tener en cuenta dos herramientas muy importantes, que son las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Las tablas de retención documental son aquellas que le dan valor a los documentos en el archivo de gestión, tanto en su periodo de gestión como en su archivo central, para indicarnos en qué momento deben ser transferidos al archivo central y cuál va a ser su disposición final. Para identificar la función y la serie debemos tener en cuenta tres pasos: la procedencia, la estructura y las funciones de la dependencia. El proceso de consulta. En el proceso de consulta nos permite tener un acceso al documento con el fin de conocer su contenido tanto físico como electrónico. Los instrumentos que debemos tener en cuenta para una buena consulta son el inventario documental, una guía, un catálogo y un índice. Estas herramientas nos ayudan a que la consulta entre por medio de una solicitud, brindándole una respuesta oportuna de acuerdo a ANS establecidos por la empresa y una oportuna búsqueda. El proceso de conservación es aquel que nos asegura el acceso de nuestra documentación histórica mediante un conjunto de operaciones para prolongar su vida en un ente material, sujeto a la prevención del daño o el deterioro del documento como tal. Las unidades de conservación que encontramos en las empresas especializadas en custodia y bodega son las cajas de archivo, una estantería que cumpla las especificaciones establecidas por el Archivo General de la Nación, y debemos tener en cuenta una humedad y la temperatura adecuada para conservar los documentos físicamente sin que su contenido se vaya a desintegrar. El proceso de disposición final ya es el último para terminar nuestro programa de gestión documental. Este proceso, que nos indica que debemos seleccionar los documentos en cualquier etapa del ciclo vital con miras a su conservación de acuerdo a lo dispuesto por las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Las actividades que encierra este proceso está la de transferencia primaria y la transferencia secundaria. ¿Qué es transferencia primaria? Es aquella que, de acuerdo a la tabla de retención documental, nos indica que el documento ya cumplió su tiempo de gestión y debe ser trasladado al archivo central. El procedimiento de transferencia secundaria, una vez termina su tiempo en archivo central, determina si debe pasar a un proceso de selección final, como eliminación, microfilmación, digitalización o eliminación total. Teniendo en cuenta la pregunta planteada por nuestro profesor de por qué es importante o en qué puede ayudar un programa de gestión documental a una empresa privada o pública, considero que es muy importante porque a través de los 8 procesos que lo conforman y toda la normativa que lo encierra, la empresa puede garantizar su trazabilidad desde su origen y procedencia hasta su disposición final, conservando todos los soportes necesarios para asegurar la historia de su empresa como tal a futuro en nuestro país.